Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Manuel Sauceverde, a nombre de la revista La Otra, de poesía, narrativa y otras letras. Les doy la bienvenida a este festival virtual que se llama Fragmentos de un Festival, en el que se le hacen diversas entrevistas a autores de nacionales e internacionales y les hacemos también algunas preguntas candentes para que esto sea bastante provechoso para todos. Ahora me tocó platicar con una increíble autora, Lucrecia Maldonado, de Quito, Ecuador, con quien podemos platicar. Nos va a presentar de sus poemas los que más le gusta y algunos de su autoría. Y le haremos unas preguntas para que todos salgamos contentos de este festival. Lucrecia Maldonado es una escritora quiteña, nacida en 1962. Ha trabajado en el campo de la educación y en la producción radiofónica. Como escritora de ficción, tiene 6 libros de cuentos juveniles publicados, entre ellos la colección Bip Bip, Premio Libreza del 2008, con la novela Salvo el Calvario, Premio Aurelio Espinosa Polit del 2005, otorgado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y con la novela Alas para la Soledad obtuvo el premio Darío Guevara Mayorga, otorgado en el municipio de Quito. Entre sus libros de relatos, El ruido de la lluvia en la ventana quedó finalista en el concurso Ana María Matute del 2015 en la ciudad de Madrid. Como pueden darse cuenta, es una increíble, con esta breve semblanza, una increíble escritora que vamos a tener y que ya muero de ganas de que la conozcan. Y bueno, para que ya estén eh, con nosotros, les presento a Lucrecia, que en estos momentos se conectará y ya está con nosotros. Hola Lucrecia, ¿cómo estás? Hola Manuel, qué gusto compartir con ustedes y qué gusto participar, qué honor participar de este festival La Otra Poesía. Quiero un poquito saludar también a José Ángel Leiva, que me vinculó de alguna forma al festival. Y bueno, aquí estamos para conversar y para compartir poesía, ¿no? Te agradezco tus palabras generosas y esa presentación tan bonita, sí. Sí, ahora de repente la tecnología a todos nos pone nerviosos y de Un poco. repente se nos van las palabras y observamos todos los puntos de la pantalla. Pero bueno, aquí estamos Ujú. para poder divertirnos, poder saborear la poesía. Y entonces, para comenzar este pequeño diálogo, pues te voy a pedir que nos compartas uno de los poemas que más te gusten, sobre todo porque en la creación de lectores, de repente creemos que los poetas, los escritores, los pintores, los científicos ya son gente creada desde un inicio, ¿no? Pero todos empezamos de un punto y todos tenemos a nuestros héroes y heroínas que nos hacen el día a día. Entonces te voy a pedir en primer lugar que compartas uno de tus poemas que más te guste, que más quieras. Bueno, sí, estaba pensando en ese gran poeta peruano que es César Vallejo, ¿no? Él tiene un libro muy lindo que se llama Poemas Humanos y hay un poema que a mí me gusta muchísimo que, bueno, se le nombra con el primer verso porque no tiene un título, pero sobre todo en sus dos versos finales dice algo en lo que todos deberíamos pensar, ¿no? Entonces este poema se llama Me viene hay días una gana ubérrima y lo voy a leer, ¿sí? Me viene hay días una gana ubérrima, política, de querer, de besar al cariño en sus dos rostros, lejos un querer demostrativo, otro querer amar de grado o fuerza, al que me odia, al que rasga su papel, al muchachito, a la que llora por el que lloraba, al rey del vino, al esclavo del agua, al que ocultóse en su ira, al que suda persona en mi alma, y quiero, por lo tanto, acomodarle al que me habla su trenza, sus cabellos al soldado, su luz al grande, su grandeza al chico. Quiero planchar directamente un pañuelo al que no puede llorar, y cuando estoy triste o me duele la dicha, remendar a los niños y a los genios. Quiero ayudar al bueno a hacer su poquillo de malo y me urge estar sentado a la diestra del zurdo y responder al mudo tratando de serle útil en lo que puedo
Y también quiero muchísimo lavarle al cojo el pie y ayudarle a dormir al tuerto próximo a querer este el mío, este el mundial, interhumano y parroquial, provecto. Me viene a pelo desde el cimiento, desde la ingle pública, y viniendo de lejos da ganas de besarle la bufanda al cantor y al que sufre besarle en su sartén, al sordo en su rumor craneano impávido, al que me da lo que olvidé en mi seno, en su Dante, en su Chaplin, en sus hombros. Quiero, para terminar, cuando estoy al borde célebre de la violencia o lleno de pecho el corazón, querría ayudar a reír al que sonríe, ponerle un pajarillo al malvado en plena nuca, cuidar a los enfermos enfadándolos, comprarle al vendedor, ayudarle a matar al matador, cosa terrible, y quisiera yo ser bueno conmigo en todo. Ese es el poema de Vallejo. No, es un poema increíble llegador, ¿no? Para todos aquellos que estamos escuchando. Sí, Es un es muy poema fuerte, ¿no? increíble, Ajá. sí. Y en esta época de confinamiento, pues nos llega todavía más, ¿no? Quizás la ventaja Ujú, sí, de sí. este mundo digital es que ahora tenemos la oportunidad quizás de darnos una oportunidad en la poesía. Pues Ujú. bueno, pues qué increíble poeta, ¿no? Para empezar, ¿no? Para inspirarse. Sí, Y ahora, pues sí, bueno, ya viene lo mejor, que es ahora escuchar algunos de tus poemas que nos quieras bueno. compartir, unos textos para hacernos vibrar. Gracias, Manuel. Bueno, les voy a leer el primer poema. Debo contar un poquito la anécdota para que se comprenda. Aquí en el Ecuador hubo un suceso en una época en donde era un gobierno elegido democráticamente en elecciones, no en votaciones, pero esta persona cuando se empoderó, bueno, era de derecha, de un partido de derecha, y aplicó las metodologías represivas que se usaban y que se siguen usando, ¿no? Las desapariciones forzadas, con el pretexto de que había guerrilla, de que había terrorismo. Por ese camino, los dos hijos de un ciudadano colombiano que vivía aquí en el Ecuador, don Pedro Restrepo, estos dos niños fueron apresados por equivocación, fueron torturados por equivocación, o sea, una cosa terrible, y murieron, ¿no? Uno de ellos murió en la tortura y le asesinaron al otro, parece que para que no cuente lo que pasó. Entonces, el padre de estos niños es Pedro Restrepo, vive todavía y ha pasado muchos años, ya son 30 y más años de esta búsqueda. Y además él tiene una hija menor, entonces ella se llama Fernanda Restrepo y este poema está dedicado a esa fortaleza en la lucha, en no cejar, en no dejarse vencer, en haber soportado la muerte de su esposa, la desaparición de sus hijos y todo, y en una labor de amor en últimas, ¿no? Entonces, este poema se llama Pedro Restrepo, está dedicado a Fernanda Restrepo Arismendi y dice, enhiesto y sólido, como el tronco de un roble, mira hacia el horizonte, donde tal vez se encuentren los huesos de sus hijos. Más de 30 años los lleva buscando, dragando esa laguna, levantando las piedras y gritando en la noche lo que todos sabemos y ellos quieren negar. Pero no es tanto héroe por su busca imparable, quizá tampoco por su serenidad, ni por el llanto escondido en la almohada. No es tanto héroe por volver a amar tras la injusta pérdida de su corazón, o por jamás dejarse abatir ni amedrentar. El heroísmo más puro y tenaz está en su día a día, en el cálido saber sostener el mundo de la hija, más allá del horror, con un majestuoso andamio de amor. No sé si sigo con otro. Estás con el micrófono silenciado. Sí, es increíble este poema, ¿no? Y qué bueno que silenció mi micrófono porque no había más que agregar. Pues bueno, el micrófono es tuyo y danos duro con esos poemas.
gracias. Vamos a ver otro por aquí. A finales del año 2019 falleció uno de los cantantes españoles que a mí más me gustaban, que no es muy conocido, no sé cómo será en México, sé que es más conocido en España y en otros países de América Latina. Era este cantautor nacido en Madrid, pero de origen vasco, bastante rebelde, que se llamaba Paxi, Francisco, pero decían Paxi Andión. Y yo me enteré de un modo un poco terrible porque me enteré por Facebook, como uno se entera mucho de las cosas ahora. Y me enteré por Facebook y luego cuando vi los videos sobre su fallecimiento, estaba conduciendo y parece que le dio un infarto o algo mientras conducía. Entonces, él murió y cuando vi los videos lo cubrían, siempre es una funda, así como, pero cubrían su cuerpo con una lámina dorada, no sé por qué, ¿no? Es decir, no sé, no entiendo, nunca he visto eso, a los paramédicos ahí cubriéndolo con esta cosa. Entonces escribí este poema en homenaje al momento feliz de compartir la adolescencia con su música, ¿no? El poema se llama Paxi Andión y dice: eran las tardes de los deberes, junto al pequeño radio negro de pilas, donde la radio musical nos mostraba lo que el resto no. La voz ronca contando una película que había visto a los 6 años y que ya nunca más pude encontrar. Era el amor contrariado, dicho con rabia, y el rastro de Madrid conocido al fin, aunque jamás lo hubiera pisado. Era otra de las 1000 caras de la poesía, sencillamente. La resiedumbre del vasco, la dulzura del hombre solidario y más tarde la inteligencia frente a las preguntas, el placer de las palabras arañando la música y viceversa. Y de repente, el último domingo del año en curso, el escalofrío de la mala noticia al acaso, el auto destrozado en un descampado y el cuerpo cubierto por una sorprendente lámina dorada, como no he visto jamás con ningún otro cuerpo, dorada y resplandeciente como el oro de su alma de poeta, como el tenaz ronroneo de su voz, abriéndome a la luz de una conciencia nueva, allá, tan lejos ya, por la gris soledad de mis 13 años. Wow, sí, Bueno, increíbles esos poemas. ídolos que nunca los conoces físicamente, pero no hace falta tampoco, ¿no? Claro, claro, eso es bien interesante, ¿no? Sobre Ujú. los ídolos y los poetas, porque al final estos poemas serán leídos por alguien, ¿no? Que quizás nunca te conozca Nunca me conozca, claro. y aún así le van a llegar y son muy interesantes. Bueno, ¿qué te parece si nos lees antes de pasar a una pregunta, otro poema Bueno, y después lo ponemos a ver qué tal? ok, bueno. El mes de octubre del año 2019 fue un mes lleno de protestas en todo el mundo, no sé si lo recuerdas. Bueno, después vino la pandemia y nos hizo olvidar de todo, ¿no? Así es. Pero, pero fue un mes lleno de protestas y aquí en Latinoamérica empezaron las protestas en Ecuador, que fueron igual reprimidas brutal y salvajemente y no se llegó a nada, hubo muertos, y además hubo algo terrible que se aplicó aquí, se aplicó en Chile y se aplicó en otros lugares donde hubo protestas en este mes, que fue disparar a los ojos con bombas lacrimógenas, disparar a los ojos con bombas lacrimógenas. Entonces, voy a leerte un poema que se llama El país de los ciegos, ¿sí? El país de los ciegos. Dice, y se refiere, bueno, a este hecho, a este suceso de disparar a los ojos. Vienen ya hacia los ojos ávidos, demoníacos, apuntando con sus armas de muerte a los iris de colores, para volverlos negros, disparando directo a las pupilas para sembrar semillas de ceguera, no ver, peor llorar, pasar a tientas por cada sendero. Vienen los ángeles del infierno armados de odio y estulticia a cegar con ese cualquier intento de vivir mejor. Gritan, aúllan,
ladran mientras revientan cuencas y los ojos se desparraman por las calles y que nadie más vea la traición, el engaño, la oscura trafacía, la venta de la patria y sus tesoros, el atropello burdo de la falsa bandera, los 21 y más muertos, los propios ojos rodando sin razón por el asfalto. Luego dirán que no, preguntarán, ¿quién vio? Y si un triste ojo herido se levanta, dispararán de nuevo. Después recibirán medallas incontables, almuerzos, bonos y felicitaciones por la misión cumplida. Pero eso ya no lo veremos. Nos latirá el insulto en las entrañas, sin ojos. Es el corazón quien ve, quien sabe, quien recuerda, quien se levantará a recibir disparos que no matan, quien labra la utopía, no importa si es a ciegas, con los ojos del alma, que no muere a disparos y se despierta en cada primavera. Ahora no está silenciado el micrófono, solo se silencia algo ahí, ¿no? Que Sí, está bueno, fue algo intenso, fuerte, ¿no? muy fuerte que vivimos aquí. Sí, Eh, así es Manuel, intenso, ¿no? Poesía muy dura, pero bueno, así es, así debe ser la poesía, ¿no? De repente es dulce, a veces es amarga, ácida, tiene todos los sabores y colores. Pero bueno, antes de que se me cierre la garganta por esta emoción, voy a pasar a las gracias. preguntas. Y Dime. el equipo de la otra preparó una serie de preguntas. Son 19 preguntas y vas a elegir un número del 1 al 19 para que te haga esa pregunta y a ver qué tal. Claro A que sí. ver, del 1 al 19, 14. El 14, muy bien. Ah, muy bien, pues la poesía también tiene que ver con envidias. Y entonces la pregunta es, si existe una línea ajena que te provoca envidia, deseos de hacerla propia y cómo la manejas. Mira, eh, siempre, a veces me han preguntado qué libro te gustaría haber escrito, también es otra pregunta que se me hace, ¿no? Por ejemplo, todo Vallejo, diría yo, ¿no? Aquí tenemos un poeta que se llama Jorge Carrera Andrade, posiblemente Claro, también es conocido en México. Em, Él tiene un poema que se llama Nadie, así es. y este poema tiene un principio que yo digo, bueno, no sé, tal vez él lo escribió, pero debía haberlo escrito yo, porque es la historia de la vida, ¿no? Esas cuestiones de la peripecia vital, y dice, la soledad y el silencio llegan a entenderse un día, encarcelan el lenguaje en la más oscura cripta. Y bueno, y sigue hablando de lo que es, ¿no? Hay una parte que es muy fuerte para mí porque soy muy querendona, pero no muy afortunada en el amor. Entonces dice, toda la miel que fabrica nuestro corazón de abeja, nadie quiere consumirla. Y sí me da envidia que se le haya ocurrido antes a él, ¿no? Porque me dice, básicamente me dice. Entonces, por eso. Sí, Ujú. sí, es bien interesante, ¿no? De repente también en la creación poética existen estos dos caminos que ocurren en la biología. Hay Ujú. organismos que nacen en diferentes lugares, momentos y evolucionan a un mismo ser. Hay de repente seres que nacen en el mismo lugar y evolucionan a cosas totalmente distintas. Y con Sí. estos poemas que nacen en otras voces, en otra boca, quisiéramos hacerlo nuestro. Muy, Ajá. muy bien, pues una segunda pregunta. A ver, elige del 1 al 19. El 3. El 3, muy bien. ¿Cuál poema recomendarías, tuyo o de alguien más, para después de partir una cebolla? Qué raro. Bueno, mío o de alguien más. Estoy pensando en un poema de Miguel Hernández, ¿no? Que dice, no, no quiso ser, que es el poema a su hijo, que falleció a los 8 meses.
¿no? Y dice, no quiso ser, el amoroso velo no pudo florecer. Entonces es como algo así bien fuerte. Y si ya has partido la cebolla, pues sigue llorando por cualquier otra cosa, ¿no? Ajá. Claro que sí. Pues muy bien, ya con esta sonrisa, pues compártenos un par de poemas tuyos y ¿Ya? ya para dirigirnos quizás al final de este pequeño fragmento de Lucrecia Maldonado. Ok, gracias. Bueno, este poema se llama Retorno y está más en la intimidad que en lo social o político, ¿no? Pero también está en esto de la soledad de la pena de amor. Se llama Retorno y dice, me fui de donde el cariño parecía no existir más y ser tan solo sombra indiferente con sabor a repulsa y abandono. Me fui de donde creí que no tenía sentido que me quedara. Huyendo del dolor y la esperanza, navegué en un desierto de arenas muy azules. Probé de otros desiertos, lloré por mi país tan solo y traicionado como yo. Regreso desde el de ahora, cuando descubro que se me ha extrañado, que algo hice, que alguna vez que me hizo ser querida. Tal vez no fue el amor que yo buscaba, sino otro, con otra cara triste y otras mallas y otro aroma. Y déjame buscar el otro, déjame, déjame buscar otro poema que pueda compartir. Bueno, volviendo al tema político, ya que hemos estado y está en efervescencia esto, tengo fue traicionado, como todos nosotros, por el actual gobierno de mi país. Sí. Bueno, el poema se llama Impotencia, está dedicado a Julian Assange y tiene un epígrafe de Quintero, León y Quiroga, estos autores de coplas españoles, de esta canción que cantaba Lola Flores, ¿no? De esta cancioncilla que cantaba Lola Flores, que es Hay pena, penita, pena, y dice, si en el firmamento poder yo tuviera esta noche negra, lo mismo que un pozo, con un cuchillito de luna lunera cortaría los hierros de tu calabozo. Y el poema dice, perdón por no ser más, perdón por solamente tener palabras y ser aliento que se diluye en las sombras. No como usted, semilla estelar, hombre de oro resplandeciendo en el barro, forjador de la verdad, defensor de la vida, traicionado por todos, arrojado sin misericordia al foso del escarnio, encerrado en la trampa de la traición. Perdón por tan solo saber hablar cuando debería volar y escupir fuego como un dragón demente y desconchar mis venas a ver de qué está hecha mi sangre, nuestra sangre, para que no corramos a defenderlo. A fin de cuentas, usted nos mostró el rostro exangüe del enemigo. Nos dijo de quién nos teníamos que cuidar, nos exaltó como país cuando lo éramos de verdad y enalteció nuestro corazón al buscar refugio en él. ¿Qué sabíamos nosotros de las pestilentes maquinaciones de la sombra? ¿Qué de los insospechados refugios de los canallas? ¿Qué de la hipocresía y la traición? Perdón por ser tan poca cosa en medio del oleaje, perdón por no dar la talla, por armar un poema pírrico y desolado, como el agua de un oasis extinguido en medio de un desierto inacabable. Pero no tema, no se preocupe, lo suyo queda en el verdadero oxígeno de la integridad y resplandece en la noche oscura de los tiempos con el brillo de la estrella de la esperanza. Tal vez no podamos hacer nada, pero debes saber que no está solo, que recogemos el testigo de su mano en esta horrenda carrera de relevos contra los monstruos del universo. Si de algo sirve, no decaeremos. Si de algo sirve, hemos aprendido de su grito al ser arrastrado fuera de la embajada. Resistan.
Resistan, resistan, y allá vamos a resistir mientras nos toque. Perdón por no poder prometerle más que eso, por el silencio y la impotencia, por no ser como usted. Pero ¿quién, por Dios? ¿Quién podrá? Perdón. Wow, ¿no? No hay palabras para tratar de resumir, mirar este poema. Es increíble como los que nos has compartido desde el inicio de esta plática. Gracias, Y Manuel. es, pues también es una gran invitación para todos los que nos están escuchando, para todos los que escuchan. Lo que tienen que hacer es buscar la poesía de Lucrecia Maldonado. Seguro va a haber ediciones impresas, digitales. Es una oportunidad, ¿no? Esta es solo una pequeña muestra del gran buffet que es nuestra querida invitada en este festival. Y bueno, ya hacia el final, ¿nos quieres compartir algo? ¿Quieres responder una nueva pregunta extraña o quieres leer como final otro de tus poemas? Bueno, podría responder una pregunta o leer un poema, más bien, ¿qué prefieres tú o qué crees que prefiere la gente? A ver, vamos Eh, a ver, ya que tus poemas tienen una carga como muchos otros, una carga política, una carga de dolor, ujú. eh, la pregunta sería, si no se sufre, ¿no hay poesía? Bueno, Mario Vargas Llosa, antes de comenzar un poquito a decaer, no digo más, dijo una frase que yo creo que es importante, ¿no? La felicidad es literariamente improductiva, dijo. Y yo creo que hay muchas cosas que se construyen en base a lo que no nos gusta, nos duele, ¿no? También Freud habla de que el arte es una salida para la neurosis, ¿no? Sin que la anule, ¿no? Es decir, pues hay artistas neuróticos también. Entonces, yo creo que tal vez sí puede haber poesía sin dolor, pero que el dolor es un buen acicate para la poesía, ¿no? Hay poesía que nace de la alegría, pero a veces no es lo mismo. Como decía Borges también, la alegría se basta a sí misma. El dolor necesita ser elaborado y comprendido, y entonces tal vez por eso hay más poesía en el dolor que en la alegría, ¿no? Puede ser por eso. Claro. Por ujú. Pues muy bien. Si quieres compartirnos un último poema para cerrar esta pequeña charla, seguro mucha gente se va a interesar en tu poesía, te contactará o pedirá más de estos videos, de estas charlas. Así que elige un Okey. poema y danos Gra duro al corazón, a la mente, y aquí estamos. eh, gracias, gracias, Manuel, y gracias a todas las personas que han llegado hasta aquí y que están escuchándonos. Voy a decir un poema muy pequeñito, casi un haiku, casi una copla, que se llama Pequeño Tango. A mí me gusta mucho el tango y el poema dice: "Pequeño tango", dice: "Seca tus lágrimas, corazón mío, no te hace falta nada, tuviste todo, solo que en otro orden, de otra forma". Eso, y gracias. Bueno, a nombre de la revista La Otra, los invitamos a que sigan, a que todos ustedes participen, que se acerquen a estos grandes autores, que busquen la poesía de Lucrecia Maldonado. Está publicado en La Otra, por supuesto, y los invitamos a que sufran, lloren, a que degusten la poesía en todas sus formas. Hay para todos. Y muchas gracias, Lucrecia, por estos minutos contigo. Han sido increíbles. Y bueno, invitada estás, invitados estamos todos a regresar a este espacio. Muchísimas gracias, Manuel, y gracias por invitarme, y espero que no sea la única vez que nos veamos. Claro que Te no, mando aquí un abrazo estaremos. desde Ecuador. Ujú, y a todas las Igualmente. personas que nos oyen también y nos ven. Chao.